Hola, hola, bienvenidos a esta serie Las virtudes de Cristo Jesús. Hoy trataremos un tema importante. Cristo conoce tus prioridades. Trataremos este tema en breves momentos. Hoy trataremos el tema Cristo conoce tus prioridades. Les contaré la historia de Sheila Simon, de 44 años. Esta mujer era muy ferviente, muy obediente, diría yo, a la palabra de Dios. Y una de sus prioridades, ni bien se levantaba, porque se levantaba 15 minutos antes de lo acostumbrado, ella comenzó siempre, todos los días era su rutina, orar, leer la Biblia, solo unos 15 minutos. Y lo hacía todos los días. Pero uno de esos días que iba a su trabajo en un hotel, ya casi cerca al hotel, sintió algo que explosionaba por su cabeza. Y de repente sintió en su garganta como una piedra que estaba ahí en su garganta. Y sintió malestar, mareos, náuseas. Y inmediatamente ella, de lo que estaba por llegar a su trabajo, dio la vuelta y se fue al hospital. ¿Qué es lo que le pasaba a Sheila Simon? Una mujer tan ferviente, obediente a Cristo. Una bala perdida le había atravesado el cráneo y había estado cerca a su garganta, y eso es lo que sentía como una molestia, e internamente estaba sangrando. Se sentía muy mal, muy mareada. Realmente cuando logró llegar al hospital, así con todo eso, logró estacionar su carro e ir a emergencia. Nadie sabe cómo pudo soportar todo eso con la bala ahí en el cerebro. Los médicos que la atendieron dijeron: esto es un milagro. Y en realidad nosotros sabemos que cuando Cristo está en una persona, su prioridad de esa persona es Cristo Jesús. No importa bala, no importa si la muerte está cerca, Dios te va a ayudar. De alguna manera Dios te va a dar la sanidad, la salvación. Tremendo caso de Sheila Simons. Ya Jesús en Mateo capítulo 8 del versículo 16 en adelante nos va a decir cómo Cristo conoce a las personas que su prioridad para ellos siempre es Dios, es Cristo. Él los conoce. Yo no podría conocer quién de los hermanos de la congregación a la cual yo soy pastor realmente busca primeramente a Dios. No podría saberlo. Me podrían decir que sí, que no, y solo Cristo los conoce. Por eso la Biblia dice que Cristo es Dios y Dios es omnisciente. O sea, Él lo conoce todo. Y Él, como conoce a cada persona, en Mateo capítulo 8, verso 16, conocía también a las personas religiosas y a las personas que a veces dicen: Señor, yo te voy a seguir, pero al final tengo otras prioridades, pero, siempre hay ese pero. Y aquí vamos a ver esta historia que Jesús nos cuenta. Dice en Mateo 8:16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, le trajeron a Jesús estos endemoniados, y con la palabra Jesús echó fuera a los demonios. Y Cristo Jesús sanó a todos los enfermos. Y esto era, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él, o sea, Cristo Jesús, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente,
Claro, él estaba haciendo milagros y la gente lo rodeaba. Dice, mandó pasar al otro lado. Le dijo a sus discípulos, ya vámonos al otro lado del mar de Galilea, porque la gente lo estaba ya apretando. Pero en eso vino un escriba. Un escriba es un hombre que escribe mucho justamente las leyes de Dios. Es una persona devota a Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Me parece lindo, ¿no? Qué buen hombre. Pero Jesús le dijo algo interesante. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le estaba diciendo este escriba, ¿estás dispuesto a seguirme? Ojo que yo no tengo una casa, no tengo alimentos que darte, no tengo las comodidades que tú tienes con un hombre dedicado a la religión, a tus cosas. Le dijo eso, no tengo donde recostar su cabeza. En mi cabeza, decía Jesús, no tengo donde recostar la cabeza. En el verso 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí le estaba diciendo, primeramente al escriba, este hombre que aparentemente era un hombre bueno, un hombre de buenas costumbres, su trabajo era la dedicación a Dios, escribía las leyes, era un escriba, era un hombre religioso, un hombre que amaba las cosas de Dios. Y pareciera que al decirle, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¡Wow! ¡Qué hombre tan fiel! Pero cuando Jesús, porque conocía quién era él, el que le decía, Jesús dijo, pues probablemente este no va a seguirme por el desierto, muchas veces va a caminar todo ese desierto en pleno sol, porque él está acostumbrado, tiene una vida muy cómoda, y él conocía sus prioridades. Sus prioridades no era sacrificarse por la obra de Dios, sino cumplir ciertos ritos, ciertas costumbres buenas nada más. Y Jesús, como conocía a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a toda esta organización de personas que conocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero habían hecho una rutina, habían hecho solamente de Dios una religión. Por eso que siempre digo, Dios no es una religión, Cristo no es una religión, Cristo es una relación. O sea, el que sigue a Cristo tiene que conocerlo a Él a través de la palabra de Dios, tiene que tener una relación con Él, leer la palabra de Jesús, leer la Biblia, orar. Esa es una relación que tiene con Dios. Aquella persona que tiene esa relación con Dios, pues está viviendo más intimidad con Él y no está viviendo una religión. Jesús conocía que este escriba vivía una religión, no una relación. Por eso lo confronta, ¿podrás tú soportar que no tengo casa, no tengo un alimento, no tengo dónde recostar en la noche mi cabeza? Yo duermo donde nos llega la noche, puede ser en una barca, puede ser en el campo, puede ser también detrás de una casa, donde les llegue la noche. Eso es fuera de comodidades. Y probablemente lo confrontó porque sabía que este escriba tenía otras prioridades. Por eso el tema de hoy es, Cristo conoce tus prioridades. Si hay una virtud que tenemos que destacar en este mensaje, es que Cristo nos conoce. Cristo tiene esa virtud de conocer a todas las personas. Él te conoce también cuando tú tal vez nadie lo sabe, pero tú
te levantas muy temprano y 15 minutos antes de lo acostumbrado, solamente lo haces para orar y para poder leer la palabra de Dios. Él conoce, tal vez no lo dices a nadie, pero Él conoce y te va a bendecir y te va a ayudar. Y Él va a saber que Cristo Jesús es tu prioridad. Él lo va a saber. El siguiente personaje en esta historia es una persona que quería enterrar a su padre primero y después seguir a Jesús. Porque le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y en el versículo 22 Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí es otro tipo de personas que también tienen otras prioridades momentáneas, importantes tal vez, porque no es malo querer enterrar a un familiar, no es malo ir, sino Jesús no estaba diciendo no lo entierres, sino Jesús estaba yendo a otro concepto más grande. ¿Cuál es tu prioridad realmente? ¿Enterrar a un muerto que ya está muerto o seguirme? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Tus negocios? ¿O es Cristo? Por ahí va el sentir de Jesús. No porque si lo que vas a hacer es importante o no. Seguro que es importante enterrar a un familiar. Entonces, es un mal cuando algo, aunque sea digno, está en primer lugar que Cristo. Por supuesto que Jesús acá está dando a entender que eso está mal. Aunque sea digno, aunque sea bueno. Muchas personas hoy en día, por lo bueno que es el trabajo, se levantan, corren, desayunan, ¡pum!, vuelan al trabajo. Porque tienen que cumplir con el trabajo. Eso es importante. Pero ya Cristo fue primero en tu vida, ya oraste, te tomaste unos 10 minutos, 15 minutos para leer la Biblia, aunque sea 5 minutos, ¿lo hiciste? ¿Fue primero Cristo en tu vida? Lo que Jesús aquí está tratando de decirnos es que debemos dar lo mejor de nuestra vida, no malgastarlo en trivialidades. Hay gente a veces que prende los noticieros, no, que tengo que saber las noticias de hoy día. Conozco muchísimos cristianos y yo era uno de ellos que fui liberado de eso, que lo primero que hacía antes era aprender las noticias del día. Como si las noticias fuesen buenas, son malas noticias. En cambio, cuando tú abres la Biblia y lees los evangelios, los 4 evangelios de Jesús, evangelios significan buenas noticias. Cuando tú lees, ni bien abres los ojos, las buenas noticias de Dios, entonces le estás alimentando a tu cerebro y a tu mente tranquilidad, confianza, fe. Recuerda que tu cuerpo emite ciertas sustancias. Si es de miedo, son sustancias venenosas. Si tú sientes miedo por las noticias, las malas noticias, estás envenenando tu cuerpo. Pero si tú al levantarte temprano, en vez de prender las noticias, lees las buenas noticias, los evangelios, cualquier versículo, capítulo, una palabra de Jesús, estás alimentando con salud tu cuerpo para ese día. Ya no lo estás envenenando porque son buenas noticias. Entonces, da lo mejor de tu vida. No lo malgastes con noticias. Algunos abandonan a Cristo acomodándose a su propio mundo. Abandonan lo que Cristo debe significar, porque cuando uno lee también alguna palabra de Cristo, suponiendo que Jesús te dice, perdona para que Dios te perdone. Entonces tú leíste eso ese día y tal vez tienes un conflicto con un compañero de trabajo o compañera, pero tú dices, lo voy a perdonar, decido perdonarle.
Y de repente de lo que ni le saludabas, ese día le dices que Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estás entonces tú haciendo que la palabra sea viva, la palabra sea real. Y no estás acomodando a Dios a tu mundo, ¿no? Sino estás acomodándote tú más bien al mundo de la palabra de Dios, de lo que Dios te dice. Por eso en Mateo 8:22 Jesús le dice claramente a este hombre: sígueme, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme tú. La palabra conocer, pues estamos hablando hoy día, Cristo conoce tus prioridades, significa, según la Real Academia Española, tener trato y comunicación con alguien. Eso es lo que hoy te invito a tener, un trato y comunicación con Cristo Jesús. Desde hoy día es una oración, arrepiéntete y dile: Señor, voy a buscarte a ti primero, tú serás mi prioridad. Si quieres hacer esto con una oración de arrepentimiento, puedes decirlo. Yo te voy a ayudar, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname porque de verdad tú no has sido prioridad para mí y tú me conoces, Señor. Ayúdame a que tú seas lo primero. Ayúdame a despertarme 15 minutos antes de lo acostumbrado y esos 15 minutos dedicarlo exclusivamente a leer tu palabra y a orar. Ayúdame, Señor, porque solo no lo voy a poder hacer. Yo me arrepiento de mis pecados, de haberte dejado a ti en segundo, tercer, al último. Perdóname, Señor. Y hoy quiero que tú seas mi Señor, quien gobiernes mi vida, mi mente, y confieso que eres mi Salvador. Gracias por perdonarme y gracias, Señor, porque sé que va a cambiar mi vida. Serás tú siempre el primero para mí. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración, Jesús será tu prioridad de hoy en adelante. Que Dios te bendiga.